Muy buenas, bienvenidos a la guardilla del cineasta, yo me llamo Fran y hoy vamos a aprender 10 curiosidades sobre cómo se hizo la película Tiburón. Tiburón fue originalmente esta novela de aquí, o bueno, quizás no esta exactamente, pero una muy parecida. Escrita por Peter Benchley, el propio autor se encargó de adaptarla a guión cinematográfico cuando se vendieron los derechos para hacer la película. Además, el título original no era Tiburón, que se traduce en inglés como Shark, sino Jaws, que se traduce al castellano como Mandíbulas. Spielberg escribió su propia versión del guión y finalmente contrataron a Cargo Trief para que hiciera la tercera y definitiva versión, que fue la que se grabó, sobre todo para dotarlo de más comicidad y para darle más naturalidad a los diálogos. Cargo Trief, después del rodaje de la película, escribió este libro, El diario de Tiburón, en el cual habló de todo el proceso de producción, de todo el rodaje de la película y que es una maravilla para cualquier director de cine en ciernes o para cualquier persona que esté interesada en cómo se hizo la película. Además, Cargo Trief se encargó de escribir el guión de Tiburón 2 y Tiburón 3D, las secuelas de la película original, e interpretó en Tiburón 1 al personaje de Meadows, que en la novela tenía muchísimo más peso del que finalmente tuvo en la película. Y como curiosidad podemos ver al propio autor, Peter Benchley, haciendo un cameo en la película interpretando a este joven reportero en la playa. Los productores de Tiburón fueron Richard Zanuck y David Brown, que además descubrieron el proyecto casi por casualidad, básicamente porque la esposa de David Brown, Helen, era la editora de la revista Cosmopolitan y su marido leyó en la revista una reseña sobre la novela Tiburón. Por poner un poco en contexto, Richard Zanuck era el hijo de Darryl Zanuck, que era un productor muy conocido en Hollywood y de hecho el director de la 20th Century Fox, que había echado de la propia Fox a su hijo por desavenencias artísticas. Durante toda su carrera, Richard Zanuck produjo películas como Deep Impact, Camino a la perdición o gran parte de la filmografía de Tim Burton. David Brown, por su parte, trabajó en la Fox a las órdenes de Zanuck padre antes de que echara a Zanuck hijo y allí fue donde se conocieron. A las órdenes de Zanuck padre estuvo trabajando en la producción de películas como Love Me Tender, que fue la primera película de Elvis Presley, o en Sonrisas y lágrimas. Y cuando se fue de la Fox y empezó a hacer películas con Richard Zanuck, hijo, hicieron la producción de películas como El Golpe o como Paseando a Miss Daisy o Loca Evasión, que fue la primera película llevada al cine de un jovencísimo y desconocido director llamado Steven Spielberg. Curiosamente, Zanuck cuenta que Spielberg no fue su primera elección para dirigir Tiburón, ya que cuando compraron los derechos, la agencia les obligaba a contratar a uno de sus directores para la película. Pero en las primeras reuniones de producción, este hombre les dijo que estaba encantado de dirigir el proyecto porque siempre había soñado con hacer una película de una ballena. Evidentemente, ya que la película no trataba sobre una ballena, sino sobre un tiburón, y parece ser que este hombre no se había enterado, lo despacharon y pudieron contratar finalmente a Steven Spielberg para dirigir la película. Aquí me gustaría hacer un breve inciso, y es que si bien esto no tiene directamente que ver con la película Tiburón, sí tiene que ver con uno de sus productores, David Brown, que además de producir cine, también producía musicales y teatros en Broadway y en Off-Broadway. Entre las obras que llevó a las tablas, una de ellas fue Algunos hombres buenos, un libreto de un joven y desconocido llamado Aaron Sorkin, que el propio David Brown se encargó después de llevar al cine en esta película, y que fue lo que dio pie o lo que inició la carrera audiovisual de Aaron Sorkin, que hoy en día es uno de los guionistas más reconocidos y más importantes de todo Hollywood aún en activo. Pero bueno, esto quizás bien merezca que le hagamos otro vídeo. Para el reparto de Tiburón barajaron muchísimos actores, algunos como John Boyd, Jeff Bryce, Timothy Buttons, Lee Marvin o Sterling Hayden, entre muchísimos otros. Finalmente, el reparto protagonista recayó en estos tres actores. El jefe Brody fue interpretado por Roy Schneider, que era más conocido por haber interpretado al compañero policía de Jane Hackman en The French Connection. Matt Hooper fue interpretado por Richard Dreyfuss, que fue una recomendación personal que le hizo a Spielberg su buen amigo George Lucas, que acababa de dirigir a Dreyfuss en la película American Graffiti. Y curiosamente, la primera vez que le propusieron a Dreyfuss hacer el personaje, se negó porque dijo que iba a ser un coñazo grabar esa película.
El personaje de Quint fue interpretado por Robert Shaw, que había trabajado antes con los dos productores en la película El Golpe y que era muy reconocido en la época por películas como Desde Rusia con Amor o Un hombre para la eternidad. Finalmente, los tres actores conformaron una energía única en pantalla que ha perdurado hasta nuestros días. Y curiosamente, Lorraine Gary, que fue la que dio vida al personaje de Ellen Brody, sí fue la primera elegida del reparto y además la primera opción de Spielberg para ese personaje, aun a pesar de que era la única que no había hecho cine antes, y Spielberg la conoció a través de una película para televisión titulada Los crímenes de Marcus Nelson. La localización donde se rodó la película fue el pueblo costero de Martha's Vineyard, que se transformó durante 7 meses en la ficticia Amity. Y sí, habéis oído bien, 7 meses duró el rodaje de la película, 159 días, aun a pesar de que originalmente estaba previsto que solamente durase 55. El motivo del retraso fue principalmente por 2 razones. La primera, Bruce, el tiburón, que se llamaba así en honor al abogado de Spielberg, que como era mecánico se estropeaba constantemente cuando entraba en contacto con el agua salada del mar cuando iban a grabar. Y la segunda razón fue que no podían llegar a controlar del todo la localización al ser un medio natural. Es decir, después de pasar entre 1 y 2 horas llevando los barcos hasta el punto del océano donde iban a grabar ese día, de repente se colaba un barquito velero por el fondo o una regata o cualquier otra cosa que estropeaba la toma, y ante esto solo podían o esperar otro par de horas hasta que se quitase del plano o cambiar de orientación toda la localización, pero sin garantías de que en ese momento también pudiera pasar otro barco que estropease la toma por el otro lado. De hecho, el propio Spielberg cuenta que cuando grabaron la escena de las cicatrices, el momento en el que los protagonistas cantan esa letrilla de "por dónde a mi casa puedo ir, que ya en mi cama quiero estar", algunos miembros del equipo técnico soltaron alguna lagrimilla, no por lo emocional de la escena ni mucho menos, sino porque realmente no sabían cuándo iba a acabar el rodaje para que pudieran volver a casa con sus familias. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las 4 copitas que hace un rato bebí me van a marear. Y ahora que hablamos de la escena de las cicatrices, el famosísimo monólogo de Quint sobre el Indianapolis fue obra de Howard Sackler, que era un dramaturgo y guionista muy conocido. Él escribió simplemente un párrafo muy cortito en el cual, básicamente, con esa anécdota pretendía justificar por qué Quint se encargaba de cazar tiburones. Cuando Spielberg lo leyó le gustó tanto que le pidió por favor que lo alargase para poder incluirlo en la película, pero él se negó porque dijo que ya era lo bastante largo como para transmitir lo que él quería contar. Entonces, Spielberg le pidió a John Milius, que era un conocido director y guionista de cine, que por favor lo alargase para poder incluirlo en la película, pero John Milius hizo un monólogo tan largo que era imposible de rodar. Y finalmente Spielberg le pidió a Robert Shaw, al propio actor que interpreta a Quint, que además era un dramaturgo muy conocido, que él mismo se encargase de recortar el monólogo y de adaptarlo a su propio personaje. Con lo cual el monólogo que vemos finalmente en la película es la versión de Robert Shaw del monólogo de John Milius del original escrito e ideado por Howard Sackler. A recogernos. ¿Y saben una cosa? Fue cuando pasé más miedo, esperando mi turno. Nunca más me pondré un chaleco salvavidas. De aquellos 1100 hombres que caímos al agua, quedamos 316, al resto los devoraron los tiburones el 29 de junio de 1945. Pero entregamos la bomba. El Orca, además de ser el barco en la ficción de Quint, también era evidentemente un barco real que el equipo de la película, el equipo de producción, adaptó para poder grabar en él. Entre las modificaciones que le hicieron, la principal fue que cambiaron los ojos de buey o las ventanas del barco por esta gran cristalera enorme por la que se veía todo el océano alrededor. La idea era crear una sensación claustrofóbica, ya que aunque te encontrases dentro del barco, todo lo que vieras a tu alrededor fuera el océano y sintieses que no había ningún sitio al que pudieras ir para escapar del tiburón. Este barco se hundió. Y no me refiero al final de la película. Para rodar la parte del final,
Tenían un Orca 2, un segundo barco con un sistema mecánico y unos muelles que permitía que el barco se pudiese hundir y reflotar todas las veces que hiciese falta para poder repetir la escena. No, el barco original, el Orca 1, se hundió mientras estaban grabando en la película. En una de las tomas en las que Quint arponea al tiburón con unos barriles para que salga a flote, estos barriles estaban sujetos realmente a la cubierta del barco con un sistema mecánico para que saliesen disparados y se pudieran manejar a distancia, pero pareciendo que era el tiburón el que los movía. En una de las tomas, cuando Quint dispara y el barril sale despedido, falló el sistema mecánico y se llevó parte de la madera del barco, haciendo que empezase a entrar agua y el barco se hundiese. Pero se hundiese allí mismo, en pleno rodaje, con los actores encima, con los técnicos, con los materiales, hasta con el capitán del propio barco. Al director de fotografía, que además ganó un Oscar por Tiburón, se le ocurrió una idea para intentar salvar el rollo de película que se había mojado con la cámara cuando se hundió el barco. Y era básicamente que ya que la solución con la que revelaban la película era salina, metieran el rollo de película en un cubo de agua salada para intentar salvarla hasta que llegase al estudio. Y efectivamente lo hicieron y lograron salvar la película. Tiburón fue la segunda película en la que John Williams colaboró con Steven Spielberg. La primera había sido Loca Evasión. Cuando Williams vio la película por primera vez, le dijo a Spielberg que le inspiraba una suerte de música de piratas, porque aunque la película era muy sencilla, al mismo tiempo era muy divertida y muy entretenida. De hecho, el propio Williams asegura que cuando caracterizó musicalmente al tiburón con esas dos famosísimas notas, lo que pretendía era que ya que los ataques del escualo eran por puro instinto, el espectador también se asustase por instinto. Es decir, como cada vez que el tiburón ataca escuchamos estas dos notas, esto quiere decir que cada vez que escuchamos las dos notas en la película nos asustamos directamente o nos ponemos alerta pensando que el tiburón está cerca o que el tiburón va a atacar. Curiosamente, el objetivo que consiguió fue doble, ya que cuando el tiburón ataca sin que suenen las dos notas, nos asustamos todavía más porque nuestro cerebro se relaja y no piensa que el tiburón pueda estar cerca. También puedo llevarlo yo. Baje a echar esta porquería. La primera vez que Spielberg escuchó esta pieza, le dijo a John Williams que no le convencía porque le parecía demasiado sencilla, demasiado simple. Pero finalmente acabó convencido y a día de hoy el propio Spielberg ha reconocido infinidad de veces que en su opinión la mitad del éxito de Tiburón es gracias a la banda sonora de Williams. Y John Williams ganó gracias a esta película el segundo Oscar de su carrera. La Junta de Calificación de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, que estaba presidida en aquel momento por Richard Hefner, se encargaba de clasificar las películas antes de su estreno en cines. Los productores de Tiburón querían que les otorgaran una calificación de PG, que significa que pueden ir a verla menores acompañados por un adulto. Para conseguirlo, alegaron a la Junta que no esperaban que nadie que fuese a ver la película Tiburón fuese a imitar en la vida real la violencia de la película, porque no creían que nadie después de ver la peli en un cine se fuera a una playa y se pusiera a comerse gente en la costa o a hundirla hasta el fondo del océano. De hecho, también alegaron que las fuerzas de la naturaleza son innatas a la infancia y pusieron el ejemplo de Caperucita Roja, que cuando la escribieron los hermanos Grimm se convirtió en uno de los cuentos, en una de las historias más terroríficas y que pretendía únicamente advertir a los niños para que no fueran solos por el bosque y para que pudieran aprender. Finalmente la Junta accedió con la única condición de que acortasen una escena de la película en la que se ve una pierna seccionada cayendo al fondo del océano, y Spielberg evidentemente aceptó sin dudarlo, ya que era lo único que le habían pedido cuando él esperaba que pidiesen mucho más. Curiosamente, después del estreno de la película, en lugar de los niños, fueron los padres los que mandaron cartas a los productores diciendo que después de ver la película le habían cogido realmente miedo al agua. Tanto en la novela como en las primeras versiones del guión de la película, al final Quint arponeaba al tiburón y era arrastrado por él, siendo ambos conducidos al fondo para morir, emulando así al clásico Moby Dick y a su capitán Ahab. A Spielberg este final le parecía deprimente, y él consideraba que necesitaba un cierre mucho más épico y más grande de la historia. Por ello, en la película vemos a Quint siendo arrastrado a un encuentro mano a mandíbula con el tiburón para ser finalmente devorado por él, muestra de que sus dotes humanas no logran superar a las del animal, y conduciéndonos así al apoteósico final, con el jefe Brody disparando a una bombona de oxígeno en la boca del escualo y haciéndole explotar por los aires. Peter Benchley le dijo a Spielberg que este final era absurdo y demasiado fantástico, y que los tiburones no explotan como una refinería, pero Spielberg le contestó que le daba igual, y que si tenía atrapado al público durante 2 horas,
se creerían lo que les contase durante esos 3 minutos finales porque ya efectivamente los tendría atrapados, y que él quería al público en pie y gritando al final de la película que eso es lo que debe pasarle a ese animal. Posteriormente, Benchley le dio finalmente la razón a Spielberg, parafraseando a Bill Goldman para recordar que la realidad puede ser estupenda y la verdad maravillosa, pero no se pueden comparar a la verosimilitud, y añadiendo que si el cineasta ha hecho bien su trabajo y te lo ha hecho verosímil, puede hacer lo que quiera siempre que juegue respetando las normas, incluso crear las normas siempre que las respete, que fue justo lo que hizo Spielberg. Al final, por cierto, en las primeras proyecciones, la gente se puso en pie, aplaudió y gritó tal como había vaticinado el director. Cuando se estrenó Tiburón se convirtió en el primer gran blockbuster veraniego de la historia del cine, recaudando más de $100 millones antes de su estreno internacional, y desbancando a películas como El Exorcista, El Padrino, Sonrisas y Lágrimas, o incluso a la mismísima Lo que el viento se llevó. Lo más curioso es que no solo se convirtió en un hito en la historia del cine, sino que además se convirtió en un fenómeno social y cultural, ya que era imposible no acordarse de la película cuando veíamos pues una aleta de tiburón, cualquier pieza de merchandising de las millones que salieron, o el póster en el que ese tiburón va a comerse a la desprevenida bañista y que tantas veces se ha parodiado, o es imposible no pensar en las 2 notas de John Williams cada vez que nos bañamos en una piscina o en la playa. Y hasta aquí nuestro vídeo con 10 curiosidades sobre cómo se hizo la película Tiburón. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, y si es así, por favor dale a like, suscríbete y compártelo para que podamos seguir trayendo mucho más contenido de cine a la guardilla del cineasta. Yo me llamo Fran y nos vemos en la próxima.